La mayor cantidad de aire que puedo expirar después de un esfuerzo inspiratorio máximo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la respuesta? No. La respuesta es capacidad vital. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en el cuadrito. Nunca se vayan a olvidar ustedes el cuadrito. ¿Ok? Como yo sé que se van a olvidar, sí, ya les he dado bastantes mnemotécnicas. ¿Ok? Para acordarse, cuando estén hablando de prueba de función pulmonar, tienen que acordarse lo que ustedes hacen cuando es su cumpleaños. Cuando es su cumpleaños y les cantan su feliz cumpleaños y le dicen soplen la vela, ¿qué cosa es lo que ustedes hacen? Están respirando normalmente. Ya, hijito, sopla la vela. ¿Verdad? Esto que está acá se llama volumen corriente, porque es el volumen con el que normalmente yo estoy viviendo. Volumen corriente. Cuando tomo todo el aire, ¿cómo se llama? Volumen de reserva inspiratoria. Y cuando boto todo el aire, ¿cómo se llama? Volumen de reserva expiratoria. Y mi pulmón se queda con un poco de aire. ¿Eso cómo se llama? Volumen residual. Muy bien, ya que ya me entendieron todos los volúmenes, vamos con las capacidades. Muy bien. Este es el volumen de reserva inspiratoria, que es 3,5 litros, y este es el volumen de reserva expiratoria. Bueno, ¿qué cosa es? ¿Cuántas capacidades hay? ¿Cuántos volúmenes hay? 4. Volumen corriente, reserva inspiratoria, reserva expiratoria y volumen residual. A los neumólogos nos gusta andar en parejas. ¿Cuántos volúmenes hay? 4. ¿Cuántas capacidades tiene que haber? 4. No nos gusta que nadie sobre. No nos gusta que alguien esté sentado mientras todos los demás están bailando. ¿Ok? 4, 4. Las capacidades son 4. La primera capacidad es la capacidad de aire que mi pulmón puede tomar. Eso se llama capacidad inspiratoria. Y la capacidad inspiratoria es el aire que entra. ¿Qué aire es el que entra al pulmón? El volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Eso se llama capacidad inspiratoria. ¿Ok? Capacidad funcional residual. Capacidad funcional residual es el volumen de aire que me queda dentro de mi pulmón. No es el aire que yo boto, es el aire que después que yo tomo, es el aire que potencialmente yo después podría sacar. ¿Qué aire yo podría sacar? El volumen de reserva expiratorio, y si me dejan, el volumen residual. El volumen residual no se sale porque el pulmón está adherido a la caja, porque si yo pudiera exprimir todo mi pulmón, sacaría todo el volumen residual. ¿Okay? Entonces a eso yo le llamo capacidad funcional residual. Es el aire que se puede expirar después de una expiración forzada. Es el volumen, es la capacidad funcional residual. La capacidad vital es la capacidad con el aire con la cual yo vivo. Por eso se llama capacidad vital. Los neumólogos no somos muy originales. ¿Ok? Capacidad vital, el aire con el que yo vivo. ¿Con qué aire yo vivo normalmente? Con mi volumen corriente, con mi volumen de reserva inspiratoria por si tengo que correr, y con mi volumen de reserva expiratoria. ¿Yo vivo con mi volumen residual? No, eso es algo que está ahí, pero tengo almacenado. Entonces, la suma de esos 3 volúmenes se llama capacidad vital. Entonces, regresemos a la pregunta. La pregunta dice, la mayor cantidad de aire que puedo expirar, volumen de reserva expiratoria, después de un esfuerzo inspiratorio máximo, volumen de reserva inspiratoria. Inspiratorio, expiratorio y el volumen corriente. ¿Eso cómo se llama? Capacidad vital. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La C, capacidad vital. ¿Okay? Fácil la neumología, ¿verdad? Es facilísima, la especialidad más fácil, si no yo sería otra especialidad. ¿Sí? Capacidad vital es el volumen de aire. No, esto ya lo vimos hace un momentito, ¿verdad? Eso ya lo vimos hace un momentito. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la alteración de una espirometría expresada? ¿Cuál de estas alteraciones no corresponde a un patrón obstructivo? ¿Cuál? Muy bien, acá tienen que acordarse de todo lo que es una espirometría y los patrones, ¿verdad? Okay. Entonces la espirometría es una prueba que me sirve para ver capacidad vital.
¿Okay? El volumen que inspiro, el volumen corriente y el volumen que boto. Eso me mide capacidad vital. En un patrón obstructivo significa, son dos los patrones, obstructivo y restrictivo. Restrictivo significa que el aire no entra, porque hay algo que está restringiendo, aplastando mi caja. ¿Okay? Una cifoescoliosis, obesidad, una fibrosis pulmonar que hace que el pulmón no se estire, un Guillain-Barré que hace que el diafragma no baje. Es un patrón restrictivo. Entonces el aire no entra. ¿Cómo va a estar la capacidad vital? Disminuida. ¿Okay? Patrón obstructivo es aquella enfermedad en donde el aire encuentra una obstrucción a la salida. El aire no sale. ¿Por qué? Porque el bronquio se cierra. ¿Okay? Entonces nuevamente regresemos a cuando están soplando su vela en su cumpleaños. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo dura la vela prendida antes de que alguien se empiece a reír porque no lo pueden apagar la vela? Toman aire, soplan. Sigue prendida y se empiezan a reír. Uy, ya no soplan nada. ¿Cuánto tiempo pasa? 2 segundos, 3 segundos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos es que cuando yo tomo todo el aire y lo boto de manera forzada, ¿okay? El 80% del aire de mi pulmón, el 80% de la capacidad vital, la voy a botar en el primer segundo. Si lo hago lento, el 80% lo boto más o menos al cuarto segundo. Pero si lo hago forzado, con todos los músculos respiratorios, lo hago con el 80% al primer segundo. Si la vela sigue prendida, todo el mundo se burla de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esto del B1. Si yo tengo un paciente que tiene un problema obstructivo, porque el bronquio se cierra y no deja salir el aire, ¿cómo va a estar el BF1? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, porque ya no voy a botar el 80% en el primer segundo porque hay obstrucción. Lo voy a demorar más en botar. ¿Okay? Por eso los EPOC, básicamente el EPOC, no sé si ustedes han visto algún paciente con EPOC, el EPOC respira así, su tiempo respiratorio dura más y hace esta cosa con la boca para poder sacar el aire. El asmático es un poquito menos, porque el asmático está generalmente más controlado, pero el EPOC, como es crónico, ese sí respira un poquito más así. ¿Okay? Entonces, si ya me entendieron lo que les he dicho, ¿cuál es la respuesta acá? La D, aumento del B1. Eso es lo que yo no voy a encontrar en una espirometría que tenga un patrón obstructivo. ¿Ok? Sí, entonces yo tengo mi curva volumen-tiempo, ¿sí? Y lo que yo sé es que al primer segundo, miren esta curva, yo ya boté casi el 80%. El resto, 3 litros he botado en un segundo, y el resto, 1 litro, me voy a demorar hasta 6 segundos en botar. ¿Por qué se pide en la espirometría, el criterio de finalización, que el paciente haga por lo menos 6 segundos? Porque ya está estudiado que al 6º segundo yo voy a eliminar, cuando respiro forzadamente, el 99.95% de mi capacidad vital forzada. Lo que sigue, yo puedo seguir botando 12, 15, 20 segundos, pero solamente va a representar un 0.05. Pero no vale mucho la pena decir al paciente que sople todo, siga. 6 segundos es suficiente, porque ahí ya boté el 99.95% de todo el aire que yo tengo en mi pulmón. Y el 80% lo he botado en el primer segundo. ¿Ok? Entonces la espirometría estudia volúmenes pulmonares, capacidades pulmonares y relaciones con el tiempo. ¿Qué capacidad estudia? La capacidad vital y la capacidad inspiratoria. Guarden esa R, capacidad inspiratoria. ¿Sí? Porque lo único que va a evaluar son volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen corriente. Nada más. ¿Ok? Y las relaciones con el tiempo, básicamente el BF1, ¿sí? El volumen expiratorio forzado al primer segundo. Cuando ustedes vean un informe de espirometría, le van a poner BF1, BF3, BF4, BF0.5, BF6. ¿Ok? Eso es para nosotros, para el neumólogo, porque hay algunas enfermedades que uno puede ir jugando con los términos, ¿sí? Pero eso ya es más para el neumólogo. Ustedes, básicamente, BF1, capacidad vital forzada. Ahí salen todos los diagnósticos. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Había una pregunta antes de esta? Ah, no. Entonces después va a estar. Si es que yo le hago la espirometría a un paciente que tiene un patrón obstructivo, ¿cuál es la enfermedad clásica del patrón obstructivo? ¿Cuál es la enfermedad? La primera que se me viene a la cabeza, si yo le digo enfermedad obstructiva. Asma, la primerita, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene asma, la idea es que el bronquio está cerrado y cuando yo le doy un beta 2, el bronquio se abra. Esa es la idea. Para decir que el bronquio sea abierto, a eso se llama respuesta al beta 2.
tiene que cumplir estos dos criterios. Que el BEF1 aumente más del 12% y que el BEF1 aumente más de 200 mililitros. ¿Okay? Y esa es mi respuesta para decir que mi paciente ha respondido al beta 2. Si no ocurre eso, no responde. Si ocurre eso, sí responde. El que responde es el asma. El que no responde es el EPOC. ¿Ok? Y como le decía, eso es lo que hemos visto hace un ratito, las enfermedades son dos, obstructivas y restrictivas. ¿Sí? Disminución del BEF1, aumento de la capacidad vital forzada, disminución de la relación, y en la restrictiva, disminución de la capacidad vital forzada con una relación normal, porque el pulmón es un pulmón chiquito. El paciente sí bota todo el aire, pero el problema es que no entra mucho aire. Muy bien. Y los patrones obstructivos, una vez que yo vi la relación y es menos del 70%, ¿sí? Yo digo, mi paciente es obstructivo. Lo siguiente que tengo que decir al paciente es si es una obstrucción normal, una obstrucción leve, una obstrucción moderada o una obstrucción severa. Y para eso voy a mirar solamente el BEF1, ya no mira la relación. Si mi relación está normal, BEF1, capacidad vital forzada, 90%, está normal, ¿ok? Lo siguiente que voy a mirar es la capacidad vital forzada. Y si es más del 80% es normal, y si es menos del 80% es un restrictivo leve, moderado o severo, ¿ok? De ese modo yo voy a distinguir a mi paciente. La espirometría también me sirve para valorar si es que hay alteraciones restrictivas, ¿ok? Y si estas alteraciones restrictivas son extraparenquimales o intraparenquimales, ¿ok? Las que son extraparenquimales, restrictivas, extraparenquimales, inspiratorias y expiratorias en los dos tiempos, básicamente voy a tener aumentado el volumen residual y las causas son estas dos que están acá, Guillain-Barré y espondilitis anquilosante. Al final le he puesto un cuadrito de causas, ¿sí? Hay extraparenquimales inspiratorias y expiratorias, como es el Guillain-Barré y la cifoescoliosis. Hay extraparenquimales inspiratorias nada más, como es la cifoescoliosis o la parálisis diafragmática. Hay y ese que está acá es el cuadrito que les había dicho, ¿ok? Y así diagnostico yo desde el punto de vista espirométrico. Lo primero que voy a ver es la relación. Si la relación está baja, digo que es un problema obstructivo. Si es un problema obstructivo, voy a ver el FBC primero. Si el FBC está baja, a mi paciente le voy a mandar función pulmonar completa, porque puede ser que tenga un problema mixto. ¿Okay? Puede ser que tenga un problema mixto. Si el FBC está normal, voy a mirar el FB1 para decidir si es leve, moderado o severo, y le voy a hacer un broncodilatador, una prueba broncodilatador, para distinguir si es asma o si es EPOC. Si mi relación está normal, veo el FBC. Si el FBC está normal, mi paciente no tiene nada. Si el FBC está bajo, menos 80%, digo que es un proceso restrictivo. Para determinar qué proceso restrictivo es, le voy a hacer pletismografía, difusión y presiones para distinguir si es una enfermedad intersticial, una enfermedad esquelética, una enfermedad neuromuscular. Por si acaso, todas estas pruebas ya las estamos haciendo en el Hospital 2 de Mayo. ¿Okay? Entonces ya ahorita estamos haciendo diagnósticos un poquito más finos desde el punto de vista de función pulmonar. ¿Okay? Entonces analicemos esta espirometría, ¿sí? Que es de un paciente. ¿Qué cosa es lo primero que tenemos que mirar? La relación BEF1-FBC. ¿Okay? La relación BEF1-FBC es la tercera, exactamente, esta que está acá. Y la que yo tengo que mirar es la que hace el paciente. ¿Cuánto hace el paciente? 37.8. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Disminuido. ¿Qué cosa es? Obstructiva. ¿Qué cosa es lo siguiente de un paciente obstructivo? Decirle el grado. Leve, moderado, severo. ¿Qué cosa voy a mirar? El BEF1, que es la segunda. El BEF1. ¿Cuánto tiene el paciente? El paciente ha hecho 0.87. Para su peso, para su talla, para su edad, para su sexo y para su raza, debió haber hecho 2.44, por lo que sea él ha hecho 0.67, eso representa un 35%. ¿Qué obstrucción es? Severa. Yo ya le dije a mi paciente, usted tiene una espirometría con una alteración ventilatoria obstructiva severa. ¿Qué es lo siguiente? Post-broncodilatador, para saber si se abre o no se abre. Para decir que se abre, ¿cuánto tiene que mejorar? 12% y 200 mililitros. Entonces mi paciente que tenía 0.87 del BEF1, ahora tiene 1.07. ¿Cuánto es eso?
0.20, algún criterio, y eso representa porcentaje de cambio, aquí está, 23%. ¿Ok? Entonces es un obstructivo, es un patrón ventilatorio, obstructivo, severo, que responde al beta 2. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Asma. ¿Ok? Para eso sirve la espirometría. ¿Sí? ¿Entendieron, verdad? Eso es bueno que lo sepan, porque algunos de ustedes, bueno, ahorita está de moda que casi todo el mundo se está dedicando a lo que es medicina ocupacional. ¿Sí? Medicina ocupacional básicamente lo que están leyendo es espirometrías, ¿no? Dentro del punto de vista respiratorio, ¿sí? Espirometría y plaquetomas. Entonces, las curvas flujo-volumen también pueden ser normales o anormales, ¿ya? Este que está acá es una curva flujo-volumen anormal, pero aceptable, ¿ok? Porque sube, baja y después hace su curva inspiratoria, ¿ya? Esa no lo traía ese gráfico. Pero puedo tener estas variables de acá, ¿ok? Puedo tener estas 5 variables que están acá. Entonces, les han preguntado, de verdad, eso ha venido muy bien, las siguientes curvas flujo-volumen son anormales con relaciones con la respuesta que corresponde. ¿Sí? Entonces están todas estas que están acá. Obstructiva, receptiva parenquimatoso, parenquimatoso, inspiratorio, expiratorio, inspiratorio curva, estenosis de las vías aéreas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la única curva que conocen? La obstructiva, que se parece a cuál, ya que han visto el asmático, al B. Entonces aquí va A, ¿verdad? Muy bien, ya por lo menos tienen un quinto. Le falta todo lo demás. Muy bien. Si yo tengo un paciente que tiene un problema de estenosis de la vía aérea superior, ¿qué va a pasar cuando mi paciente toma aire? ¿La vía aérea se va a abrir? No. Y cuando mi paciente bote el aire, ¿la vía aérea se va a cerrar? No, porque está ahí fija, es una estenosis fija. Por lo tanto, la curva, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser esto y esto? No, ¿verdad? Ni para arriba, ni para abajo. Es una estenosis fija de la vía aérea. ¿A cuál se parece? A la letra E. Bueno, a este, ¿no? Este es una estenosis de la vía aérea superior. ¿Ok? Lo otro que sigue son las restrictivas, parenquimatoso, extraparenquimatoso inspiratorio expiratorio y extraparenquimatoso inspiratorio. ¿Ok? El parenquimatoso, el restrictivo parenquimatoso, ¿qué enfermedad es? La fibrosis pulmonar. ¿Qué cosa es lo que ocurre en la fibrosis pulmonar? Que el aire no puede entrar porque el pulmón no se expande. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la curva? Una curva normal, pero chiquita. ¿Ok? ¿Cuál de estas es una curva normal? Esta es una curva normal. Esta es una buena curva. Es una curva normal y supone que es una curva chiquita. Entonces aquí debería ir la B. Y una de estas dos es el inspiratorio expiratorio y el inspiratorio puro. ¿Ok? Como no la saben, sí se los voy a enseñar nada más. ¿Ok? ¿Está bien? Hasta ahorita hemos contestado bien. La lógica nos ha ayudado. ¿Ok? ¿Por qué esta es la restrictiva inspiratoria expiratoria extra parenquimal? ¿Ok? Por ejemplo, una enfermedad neuromuscular. ¿Qué ocurre en el Guillain-Barré? ¿Cómo va a botar el aire el paciente? ¿Cómo va a tomar el aire? ¿Lentamente? ¿Lo va a botar? Lentamente. Por más que yo le diga, ¡bota fuerte!, el Guillain-Barré se va a cansar, pues es un problema neuromuscular. Entonces la curva no va a empezar y va a bajar. La curva va a ser, a la hora que yo bote el aire, ¿ok? Por eso esta que está acá es inspiratoria, expiratoria. Y este que está acá es una extraparenquimal inspiratoria o un neumotórax, por ejemplo. ¿Sí? Habría que ver la curva acá abajo. La curva acá abajo debe ser así. ¿Okay? Es una curva normal con la baja inspiratoria cuadradita. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me han entendido más o menos? Más o menos. Muy bien. ¿Cuál de los parámetros de una espirometría detecta más precozmente la alteración de las vías menores de 2 milímetros? ¿Saben la respuesta? ¿Han escuchado eso alguna vez? Nunca. La respuesta es 25-75. ¿Ok? Sí lo deben haber escuchado alguna vez. Este que está acá es mi curva normal. ¿Sí? Sube, boto el aire, sigo botando y después tomo el aire ordenadamente. ¿Por qué la curva no es así? ¿Por qué hace esto que está acá? Porque conforme yo boto el aire, tomo el aire, conforme lo boto, mi vía aérea se empieza a cerrar. Entonces cada vez sale menos aire. Entonces al inicio sale un montón y después empieza a salir menos aire, pero el aire sigue saliendo. ¿Ok? Cuando yo tomo el aire, la vía aérea se va a abrir y después no se puede abrir más.
¿sí? Se va a quedar ahí. Se va a abrir, después no se puede abrir más. ¿Sí? Por eso hace esta curva de acá. Si tengo una obstrucción fija en la vía aérea, no se abre, ¿no? La curva cuadradita. ¿Sí? Esa es la obstrucción de la vía fija. ¿Sí? Cuando yo expiro, cuando yo boto el aire, hay unos valores que yo voy midiendo según el PEN es el pico expiratorio, el máximo, ¿okay? El flujo expiratorio máximo. Y puedo evaluar el flujo expiratorio forzado al 25% de la curva, al 50% de la curva, al 75% de la curva. Antes ya no se hace así, antes había con regla de cálculo uno tenía que sacar las curvas, medir derivadas y tanta cosa, por eso nos enseñaban derivadas en la universidad. Yo todavía he tenido que aprender así a hacer espirometría. ¿Sí? Cuando yo fui a hacer espirometría en la clínica Ricardo Palma, el aparato era así enorme, era que el paciente se asustaba, ¿qué van a hacer? Pero ahora no, los espirómetros son chiquititos, no he traído el mío, el mío es así chiquitito, ahí está todo. ¿Sí? Pero antes uno había que calcular por su cuenta, ¿verdad? Y uno calculaba esta pendiente de la curva, ¿sí? ¿Se acuerdan? La pendiente de la curva cuando hicieron matemáticas 1, matemáticas 2, ¿verdad? Derivadas integrales. Ahora uno hallaba esa pendiente de la curva, y esa pendiente de la curva me da el área del bronquio, este me da el bronquio grande, más de 2 milímetros, del asma, y este me da el bronquio pequeño, menos de 2 milímetros. Por eso se decía que el FES 2575 me valoraba el bronquio menor de 2 milímetros. ¿Sí? Ya está demostrado que no es tanto así, ¿okay? Pero todavía algunos lo utilizamos, yo incluido. ¿Sí?